moralidad, se podría entender que se incorpora la buena fe. Y entonces me pregunto si el principio de legalidad también es importante en la contratación pública. Y el principio de legalidad, buenas noches, tampoco está incorporado entre los principios que están detallados en la ley de contrataciones del Estado. Entonces me preguntaba cuál es la naturaleza de este listado de principios, ¿no? Es decir, son solamente estos los principios que regulan la contratación pública, es decir, es una lista cerrada y taxativa de cuáles deben ser los principios que regulan, o por el contrario, es una lista, digamos, nominal, abierta, propositiva, a que se incorporen algunos principios adicionales. Digo esto porque en realidad, por ejemplo, cuando hablamos del enriquecimiento, ¿no es cierto?, y ustedes habrán visto muchos laudos, algunos, casi todos, digamos el 99,9% en contra del Estado, hablamos de enriquecimiento como principio, ¿no es cierto? Y escuchamos siempre a todos los procuradores, puestos en los que yo estaba en algún momento, sudar la gota gorda para tratar de explicar al tribunal arbitral que no se aplica el enriquecimiento en la contratación pública, ¿no es cierto? Entonces los tribunales a veces que uno los mira y dice, bueno, este señor definitivamente le va a dar la razón al contratista, ¿no? Y el contratista, bajo el criterio simple y llano de decir, miren señores, la verdad, yo ejecuté esta parte de la carretera, así que me la tienen que pagar, ¿no? Y yo como Estado le digo, yo nunca le autoricé al señor a ejecutar el extremo de la obra, ¿no es cierto? Y yo me pongo a decir, no existe el enriquecimiento para el Estado nunca se va a enriquecer, se puede beneficiar, pero no se puede enriquecer, el término de enriquecimiento no existe, ¿no es cierto? Y yo no se mata analizando esas circunstancias para que al final un tribunal, seguramente en un voto mayoritario, 2-1, ¿no es cierto?, el voto singular del árbitro designado por la entidad siempre tratará de mantener esa férrea, no sé si convicción, pero por lo menos propuesta de volver a ser designado como árbitro de la entidad, dirá que sí, que no se aplica el principio de enriquecimiento, porque en realidad esa es una figura que no se puede equiparar y regular dentro de la contratación pública. Entonces, yo me preguntaba, a raíz de todos estos temas, ¿qué es lo que yo les podría, o cómo les podría presentar esta exposición? Entonces, se me ocurrió decir, bueno, si tantas veces hemos visto los principios y tantas veces lo hemos analizado, en realidad esta es una película que ya la hemos visto todos, ¿no es cierto? Es como cuando uno ve Ben-Hur en Semana Santa, ¿no? O sea, uno ha visto Ben-Hur 25 veces, pero aún así la vuelve a ver y seguramente encontrará alguna cosa que le parecerá nueva, novedosa, o le encontrará un significado adicional a lo que uno ya conoce, ¿no? Entonces, si a mí me piden explicar ante un auditorio que sabe esencialmente lo que son o cuáles son los principios que regulan la contratación pública, entonces yo haré lo mismo, ¿no? Yo haré lo propio. Trataré de explicarles mediante una película que ustedes ya han visto muchas veces, lo que ustedes esencialmente ya lo saben, pero que nos permitirá en este círculo de experiencia y de conocimiento poder enriquecernos a nosotros mismos, ¿no? Y de repente tener un final de película distinto, o por lo menos una interpretación de la película distinta. Para definir esencialmente cuál es el marco en el que vamos a ver ojo que esta no es hubiera sido mucho más deseable ponerlo más como un partido de fútbol que como una película, pero no sé si con el resultado de hoy hubiera sido tampoco la decisión exacta y correcta, ¿no? Las contrataciones públicas son el principal instrumento que tiene el gobierno para el cumplimiento de sus objetivos, y para ello requieren un sistema de contrataciones del sector público, ¿no es cierto?, que convierta eficientemente el presupuesto aportado por todos los ciudadanos en bienes, servicios y obras para la comunidad. Sobre este objetivo, ¿no es cierto?, sobre esta estructura del sistema administrativo, ¿no es cierto?, descansa todo este proceso en el cual la necesidad de una entidad, ¿no es cierto?, una necesidad que puede suponer la satisfacción
de un bien común, pasa por todo un íter de etapas y de procedimiento, ¿no es cierto? Es decir, pasa por esas 3 etapas en las que nosotros meridianamente ya las conocemos, ¿no es cierto? Una etapa interna, una etapa pública de selección y una etapa final de selección para encontrar o para obtener la satisfacción de la necesidad, que puede ser a través de la prestación de un servicio, la ejecución de una obra, ¿no es cierto?, o la adquisición de un bien. Eso esencialmente lo conocemos. La pregunta es, ¿por qué necesitamos regular, por qué necesitamos establecer principios, bases sobre los cuales debería regularse este tipo de contratación? Y esencialmente, la definición que podríamos señalar es para convertir eficientemente el presupuesto en la satisfacción de un interés. Y esta eficiencia se va a transcribir en toda la serie y gama de principios que necesitamos conocer para que la contratación finalmente sea exitosa, si se quiere, ¿no es cierto? Esta eficacia en las contrataciones que se obtiene a través de la adquisición de bienes, la prestación de servicios y la ejecución de obras, ¿no es cierto?, necesarios para el cumplimiento de las funciones, debe tener una observancia de los principios básicos que aseguren la transparencia en las transacciones, la libre concurrencia y competencia, la imparcialidad de la entidad y el trato justo e igualitario de los proveedores. Es una opinión 080 del OCE, que en realidad no solamente a través de la definición anterior de la eficiencia, sino engarza el cumplimiento y el aseguramiento de los principios básicos que regulan la contratación pública. Entonces, en esta lógica, leía yo algunas regulaciones comparadas, básicamente derecho comparado argentino, mexicano, incluso Guatemala, que señalaban estas posibilidades de establecer, buenas noches, estas posibilidades de determinar principios que puedan otorgarle esa eficacia a la contratación pública como elemento esencial para la organización normativa de lo que posteriormente puede hacer cada uno de los sistemas de adquisiciones. La Corte Constitucional de Colombia señala que estos principios de la contratación pública tendrían 3 elementos esenciales de relevancia, ¿no? El primero, que sirven de base y fundamento de todo el ordenamiento jurídico, ¿no es cierto? Es decir, cuando nosotros hablamos del principio de transparencia, cuando hablamos del principio del trato igualitario, ¿no es cierto?, desarrolla ya toda una lógica normativa. Ese propio principio va a permitir el análisis de toda una lógica normativa, no solamente para la ley y reglamento de contrataciones, sino obviamente para todas las disposiciones normativas que se pueden desarrollar. Por ejemplo, disposiciones que puedan desarrollar incluso el OCE a través o a partir de la normativa de contratación pública, ¿no? Ahora que el OCE tiene facultades para emitir directivas, ¿no es cierto?, cuando tiene facultades para regular determinados aspectos de la contratación pública, deberá tener en cuenta también, es obvio, los principios que regulan la contratación. Sirven también, ¿no es cierto?, como directriz hermenéutica para la aplicación de las reglas jurídicas. Es decir, bajo el primer punto, ¿no es cierto?, no solamente la norma que las incorpora, sino las normas posteriores se deben a los principios que salvaguardan la contratación, pero además la interpretación y la lógica jurídica de las controversias que pudieran existir o del análisis sistemático que pudieran hacerse desde las normas tiene que partir del análisis mismo de los principios. El punto tercero, ¿cierto?, en caso de insuficiencia normativa concreta y específica, se emplean como fuente integradora del derecho, ¿no? Estas técnicamente estas lagunas del derecho, ¿no?, que algunos consideran que existen, otros que no, pero que para efectos de un análisis de un caso concreto o para el análisis de una creación normativa pueden permitirnos a nosotros cubrir aspectos que están por lo menos inciertos
o que no se encuentran, digamos, una regulación específica. El primer principio que nos tocaría comentar sería el principio de la promoción del desarrollo humano, ¿no? Ustedes saben que este principio, digamos, tiene existencia muy pronto, es decir, no es un principio que haya estado regulado en normas anteriores y que tenga una existencia amplia, digamos, ¿no? El principio de promoción del desarrollo humano, la contratación pública debe coadyuvar al desarrollo humano en el ámbito nacional de conformidad con los estándares universalmente aceptados sobre la materia. La primera pregunta que habría que hacerse a partir de este principio es: ¿cuál es el lógico que ustedes consideran o cuál es el ámbito sobre el cual consideran ustedes que este principio debe aplicarse o debería aplicarse? Por ejemplo, yo cuestiono, ¿estamos hablando aquí de promoción del desarrollo humano o estamos aquí hablando de un principio de salvaguarda de derechos humanos, por ejemplo? Existen algunos artículos que respecto a este punto, por ejemplo, hacen esa distinción, ¿no? No es una discusión solamente, o no es un análisis solamente personal, digamos. Existen algunos artículos desarrollados respecto a este principio, ¿no? Cuando se incorpora en la normativa de contratación pública, se cuestionan, ¿no? Esencialmente los constitucionalistas, y dicen: qué extraños que son los administrativistas, ¿no? Qué extraños son los administrativistas. Hablan de desarrollo humano cuando en realidad deberían estar hablando de derechos humanos. En este caso, algunos constitucionalistas consideran que esta es una redacción, por lo menos, si no poco clara, por lo menos incorrecta, ¿no? O sea, dicen, bueno, en realidad es una deficiencia de técnica, pero es esencialmente porque es una perspectiva administrativa, ¿no? Porque desarrollo humano, ¿no? Ustedes han visto, y de repente, ¿ustedes qué umbral de este principio creen que podría ser sustento, o este principio qué podría sustentar respecto a la contratación pública? ¿Alguna objeción, algún acogimiento, alguna modificación, algún pronunciamiento, alguna resolución, algún acto administrativo que sustente básicamente este principio, o se sustente en este principio? Porque, como hemos dicho en los primeros puntos del pronunciamiento de la Corte de Colombia, dice, bueno, los principios funcionan para eso esencialmente, ¿no? Para aplicarlo al caso concreto, para ayudarnos en los casos en los que no exista alguna disposición específica y nos sirvan, ¿no es cierto?, como paraguas o cobertura de la laguna. Pero si nos preguntamos en este caso, bueno, promoción del desarrollo humano, suena interesante y suena bonito, pero ¿qué abarca? ¿Qué casos conocemos? ¿Qué hemos visto, por ejemplo? El interés público. Y es a través de esta ley que se instrumentaliza esta función, básicamente con atención al desarrollo humano. Yo esencialmente promuevo una norma que salvaguarde la promoción del desarrollo humano, ¿no es cierto? Que supone no solo la protección, sino la promoción, ¿no? Porque lo que yo estoy promoviendo es el desarrollo humano, ¿no? En el ámbito nacional, de conformidad con los estándares universalmente establecidos en la materia. O sea, yo lo que
promuevo es el desarrollo humano. El desarrollo humano inmerso en la contratación pública. La pregunta es, si yo a través de la contratación pública lo que pretendo es satisfacer un interés público, ¿en qué decisión puedo basarme o cómo puedo emitir una decisión que se base en este principio? ¿Qué tendría que ocurrir para que yo, en cualquier supuesto, como administración pública, como participante de un proceso, como postor, como administrado, como contratista, pueda señalar que cualquier acto que se está realizando en este sistema de contratación está afectando este principio? Pues el primer punto que habría que detallar aquí es, digamos, cuál es la temporalidad en la que se aplican los principios, ¿no es cierto? O sea, los principios de la contratación pública se van a aplicar desde la convocatoria, por ejemplo, es decir, desde que los participantes o los agentes del mercado tienen posibilidades de acceso a una propuesta de contrato o una posibilidad negocial, y concluye cuando existe un ganador en el que yo ya digo, bueno, eso ya es una relación contractual, se regulará por sus condiciones contractuales. O el contratista dirá, no, aquí también se aplica el principio de promoción y desarrollo del empleo en la etapa de ejecución contractual. O podría decir que también lo aplico en la etapa preparatoria. Mi perspectiva es que los principios abarcan todo el íter del proceso, ¿no? De la contratación pública. El inconveniente es lo que vamos a ver después, es decir, cómo puedo yo hacer efectivo o cómo puedo yo salvaguardar esos principios, ¿no? O sea, es claro que los principios cubren todo el espectro. La pregunta es, ¿qué mecanismos tengo yo, qué botones puedo yo apretar para que uno u otro de los principios pueda hacerse efectivamente ejecutable, ¿no es cierto? Entonces, nos preguntamos aquí, o queda por lo menos en la discusión, ¿a qué nos referimos con ese desarrollo humano, ¿no? Yo les traigo a colación algunos casos regulados en el Perú, ¿no? Para los que no puedan leer, se los voy a leer, ¿no? Por lo expuesto, se aprecia que resulta razonable que la entidad requiera el pago de beneficios laborales al personal que desempeñará el servicio. Asimismo, dicha exigencia no se contrapone con el régimen especial laboral aplicable a las pymes, en la medida que la entidad en el ejercicio de sus atribuciones ha determinado el valor referencial correspondiente al presente servicio, considerando para su cálculo los beneficios correspondientes para el personal contratado. Por lo expuesto, toda vez que es competencia y responsabilidad de la entidad la determinación del valor referencial, y en la medida en que no se aprecia vulneración de la normativa de contratación pública, así como tampoco contravención a la normativa laboral aplicable a las MIPES, este órgano superior decide no acoger la observación. ¿A qué se debía esta observación? Creo que tengo... espérenme. ¿A qué se debía esta observación? Esta observación se debía a que el contratista señala que el establecer beneficios laborales para los trabajadores dentro del valor referencial suponía una afectación a las pymes. Y la entidad, en algún extremo, lamentablemente aquí lo voy a completar porque me parece que no está aquí, en algún extremo el OCE señala, no solamente en este caso sino en varios, que los derechos laborales suponen beneficios que salvaguardan los principios de promoción y desarrollo humano y que no pueden ser limitados o restringidos en la incorporación o en la determinación del valor referencial, ¿no? Entonces, esos derechos laborales en realidad serían la concreción de este principio de promoción del desarrollo humano. Ahora, yo me pregunto, por ejemplo, ustedes que conocen
contratación internacional, por ejemplo, con empresas con sistemas de emanación de carbono, ¿no es cierto? Las empresas europeas tienen un nivel de emanación, ¿no es cierto?, acreditados y tienen certificados, ¿no es cierto?, respecto a los niveles de contaminación que existen. Yo me pregunto, ¿podríamos pensar en alguna medida que este desarrollo humano tiene vinculación también con el medio ambiente, por ejemplo, aunque tengamos otros principios que regulen también el medio ambiente, pero podríamos también involucrarlo aquí? Podríamos involucrar aquí sistemas de salubridad, por ejemplo, o mecanismos de salubridad, ¿no? En este principio, en realidad yo pensé que era que había sido mucho más utilizado. He revisado la mayor parte de las opiniones de este año y todas las del año pasado, y la verdad es que la utilización es bastante restringida, ¿no? Aparentemente también porque no definimos este aspecto de los derechos del desarrollo humano y porque, según veo, el tema de los derechos humanos no es una deficiencia legislativa para la contratación pública, sino por el contrario, establecer un principio de promoción de los derechos humanos en la contratación pública iba a suponer una afectación amplia en los procesos de selección. Eso no lo digo yo tampoco, eso también lo he leído, ¿no? Y me parece que es una lectura interesante, ¿no? Porque aparentemente esta sería como la típica, el típico inicio de la regulación en un país en el que uno empieza no poniendo el todo, sino poniendo en parte y haciendo una especie de piloto respecto de lo que realmente quisiera que se incorpore en la normativa. El principio de moralidad. ¿Doctor? Realmente la reflexión que ha señalado sobre el principio de desarrollo humano es sumamente interesante, porque vincularlo con los derechos humanos comienza a generar, pues, en algunos una gran complacencia y en otros una cierta picazón, ¿no? Pero me quedaría yo más bien con aquella parte que has tocado sobre en qué momento este principio tiene una mayor aplicación en el tiempo del ínter de la contratación pública. Y como te iba escuchando la exposición, ¿no considerarías, o no se podría considerar más bien que este principio se aplica precisamente en el momento en que el Estado o la entidad toma decisión de qué ejecutar y qué no ejecutar, en el sentido de gasto? O sea, creo que este principio de la promoción del desarrollo humano está centrado en su origen constitucional en que la persona humana es el centro de la sociedad y del Estado. Entonces, todo aquello que el Estado efectúe, fundamentalmente sus gastos, tienen que estar dirigidos a este ser de su centro. En consecuencia, en el momento que toma la decisión, tienen que no solo ver la rentabilidad del retorno, sino la rentabilidad del tipo social. Tanto así que ahora decir, para poder calificar la realidad de un proyecto, ya no se queda solamente en el tema del retorno económico, sino también que va al retorno del impacto de carácter social. Entonces creo que por ahí, en la temporalidad, tal vez la aplicación del principio de desarrollo humano sea mucho más importante, ¿no? O sea, tenga una mayor eficiencia, porque en la medida que yo tome una decisión correcta, voy a poder hacer que esta persona humana pueda elevarse del estándar que tiene actualmente y acercarse más al estándar internacional. Si construyo una pileta en lugar de una escuela, evidentemente hay algo que está fallando, como el desarrollo humano, ¿no es cierto? La pileta para nada, ¿no es cierto? O si le cambio las lucetas de la plaza de armas de mi pueblo, en lugar de hacer los ductos de agua y desagüe que no tiene esta misma comunidad,
evidentemente en una y otra decisión debe primar este factor, creo yo, del principio. Me parece que por ahí podría tener una cosa adicional a la vida privada, que me parece sumamente valiosa. De acuerdo, doctor. Sí, esencialmente no hay que obviar el fin último de la contratación pública, ¿no? Es decir, uno salvaguarda en realidad la eficiencia en el gasto, ¿no? Pero esa eficiencia en el gasto debe traer la satisfacción de un fin, ¿no es cierto? Y este fin, obviamente, al final uno puede hablar de un interés general, uno puede hablar de interés público, una necesidad pública, pero al final todo eso debe aterrizar en la satisfacción o en la mejora de la dignidad humana, ¿no es cierto?, que es el núcleo duro de la contratación pública y es sobre la cual debe centrarse toda la regulación. Claro con eso, y creo que en esa misma lógica también es cierto, el desarrollo humano tiene especial importancia, tendría especial importancia en la etapa preparatoria, ¿no?, en la que uno empieza a analizar, tomando en cuenta las prioridades y las condiciones económicas del sector, la definición de cuáles son los bienes, los servicios o las obras que se van a concretar, objetivizar para la satisfacción de estas necesidades, ¿no? El principio de moralidad señala que todos los actos referidos a los procesos de contratación de las entidades estarán sujetos a las reglas de honradez, veracidad, intangibilidad, justicia y probidad. Este es aquí yo quería precisar esencialmente, digamos que este principio, vamos a ver algunos siguientes, pero por lo menos en este principio, digamos, aquí la definición que hablábamos de la línea de tiempo, si se quiere, desde la existencia de la necesidad hasta su satisfacción, por toda la etapa del proceso, se encontraría regulada y salvaguardada por el principio de moralidad, porque aquí se señala que son todos los actos relativos al proceso de contratación, ¿no es cierto? Están sujetos a las reglas de honradez, veracidad, intangibilidad, justicia y probidad. Ahora, la pregunta es, estas reglas ¿son aplicables o serían aplicables para qué agentes? Uno ya está hablando del proceso. La pregunta es, ¿cuáles serían los agentes intervinientes que deberían salvaguardar estos principios? O en todo caso, ¿a cuáles les afecta? ¿No? Porque, por ejemplo, ustedes que tienen más experiencia podrán ver que cuando yo, por ejemplo, solicito una cotización a un proveedor, ¿no es cierto?, yo digo, quiero comprar camionetas, ¿no?, o patrulleros, ¿no? Quiero comprar patrulleros, entonces me voy a Hyundai, y entonces Hyundai dice, el Ministerio del Interior quiere comprar patrulleros. Bueno, para instalarlos podían costarnos 15.000, pero mejor sácale pues una cotización de 25.000, ¿no? ¿No es cierto? Entonces vas a otro y vas a Toyota, le dices, mira, yo no tengo la circulina, no tengo la puedo comprar, y a mí una camioneta me puede costar 30.000, pero te la puedo, y saca una cotización de 40.000, ¿no? Y es moneda corriente que las cotizaciones esencialmente no traigan el precio de mercado que generalmente tienen las empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque inflan el valor referencial para que después en el proceso tengan mayores posibilidades de éxito. Mi pregunta es esta actuación, ¿no es cierto?, en la que podríamos decir que es una actuación esencialmente comercial, también estaría regulada, o sea, esta intervención entre los agentes del mercado y la entidad para la determinación de las especificaciones técnicas o el valor referencial, también está regulada por estas reglas. Es decir, yo como proveedor podría decir, señores, yo soy el representante de Mazda y yo quiero señalar que el representante de Toyota ha faltado al principio de moralidad, porque él ha ofrecido una camioneta sobrevaluada.
Porque si uno ve la cotización que yo he ido personalmente a pedir una camioneta como la que iba a comprar el ministerio y está $3,000 más barato. Ese señor ha afectado al principio de moralidad. ¿No? O peor, cuando uno esencialmente va a contactarse con un proveedor para decirle, mira, yo tengo como entidad este requerimiento, y el proveedor te dice, no, ese no es tu requerimiento. Yo quiero comprar una camioneta de 2 puertas con llantas. No, ese no es tu requerimiento. Tú lo que necesitas es una pick-up con llantas areneras, con un motor más grande, con un no sé qué, ¿no? Y yo me doy cuenta que en realidad lo que me está diciendo es mentira, o él está tratando solamente por argucias, distorsionar mi necesidad, por ejemplo. Yo podría decir, usted ha faltado al principio de moralidad. Ya ni qué decir si es que alguien presenta una carta fianza falsa, ¿no? Ya, eso ya, podría ser, ¿no? Por ejemplo, el caso que nos ocupa aquí, ¿no? Con oficio 2 y tantos del órgano de control informa a la gerencia municipal que mediante carta notarial representante del banco informan que la carta fianza tal no ha sido emitida por su representada, precisando que el formato utilizado por esta carta es totalmente diferente a los que el banco acostumbra utilizar, concluyendo que la citada carta fianza no ha sido otorgada por el banco Scotiabank. De esta manera, la normativa de relación ha tipificado como causal, no, eso es otra cosa, causal de nulidad del contrato la presentación de documentación falsa o inexacta a la entidad, correspondiendo que ante tal situación efectuar la respectiva nulidad del contrato celebrado al haberse demostrado que la carta fianza de adelanto presentada por el consorcio en mención ha sido falsificada, pues no ha sido expedida por el Scotiabank. El Scotiabank siempre metido en temas, verificándose que esta infracción reviste una considerable gravedad, pues vulnera los principios de moralidad y buena fe que deben regir los actos vinculados a las contrataciones públicas, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo el principio de moralidad, si se quiere, aterriza en una sanción, ¿no? Es decir, yo me pregunto, ¿y cómo supone, o qué, no, pues José Antonio, afectar el principio de moralidad no tiene ningún inconveniente? O sea, si yo le doy $3,000 de más digamos, en cotización, no tendría ningún inconveniente. Si yo presento una documentación, bueno, es una documentación falsa en todo caso, ¿no? Ahora, ¿cómo yo aterrizo este principio de moralidad en la aplicación de una sanción por falsedad de documentos? ¿O solamente estamos aplicando, digamos, la sanción o la nulidad del contrato por haber incumplido con la presentación de los requisitos necesarios para la resolución del contrato? En este caso yo les puedo decir, aquí se demuestra evidentemente una afectación al principio de moralidad, porque ese señor no actuó con moral, ¿no? Una moral ateniense, si quiere, ¿no? Ética para Nicómaco, empieza a hablar de filosofía y aplica la moralidad, y ustedes me dicen, no, pues esto no tiene nada que ver con el principio de moralidad. Esto tiene que ver con un tema de requisitos del contrato. El artículo 145 del reglamento, o no sé qué reglamento, dice que para celebrar el contrato uno tiene que adjuntar dentro de 10 días. Ese señor no entregó pues esos documentos. Entonces, eso del principio de moralidad en realidad es un paraguas que en realidad no tiene mayor sentido de aplicación. Aquí lo único que se está aplicando es una sanción por el incumplimiento de un procedimiento. ¿O ustedes creen que el incumplimiento del principio en realidad aterriza en la aplicación de una sanción? Y hay otro tema importante.
Porque este pronunciamiento habla del principio de la buena fe pública o de la fe pública. Yo le podría decir, bueno, y entonces, la lista que yo tengo en la normativa de contratación ¿es taxativa o no? Yo diría que no. Pero si yo digo que no, entonces abro la posibilidad para la aplicación de todos los principios. Entonces lo que yo debería decir, bueno, esos son los principios específicos de la contratación y hay otros principios generales de la contratación, ¿no? Es decir, yo puedo decir, estos son los principios específicos de la contratación, son estos 13 mandamientos, pero a partir de ahí existen otros, ¿no es cierto?, nuestro catecismo, ¿no? El principio de la Ley General de Procedimiento Administrativo, ¿no es cierto? 27444 establece que los actos administrativos también están regulados por otros principios, que no necesariamente son todos los que establece la normativa de contratación, ¿no es cierto? Y aún así tendría incluso otros principios respecto a los cuales podría aplicarse a la contratación pública. Pero cerrando el tema en este supuesto y haciendo un análisis de la naturaleza de los principios, este principio de moralidad finalmente es un saludo a la bandera respecto a la aplicación de la determinación de la nulidad del contrato. Es un tema que uno se tiene que cuestionar, y en realidad ese es el principio rector desde el que se determina las consecuencias normativas de la vulneración de los principios, ¿no? Según la lógica principista, yo estructuro un cuerpo normativo que establece determinados principios como rectores y esenciales. La afectación a esos principios debe traer una consecuencia, ¿no es cierto? En esa lógica, actos como este deben aterrizarse objetivamente en una regulación que constituya o que establezca una sanción o una imputación. La afectación a un principio debería concadenar una disposición normativa que castigue esa actuación, ¿no? No en todos los casos, pero sí en muchos. Y en ese supuesto, ¿no es cierto?, el incumplimiento obligacional de actuar con moralidad debe ser sancionado. Y es sancionado en este supuesto, como es sancionado en otros supuestos distintos, con consecuencias normativas y consecuencias contractuales distintas. Uno presenta una carta fianza, tendrá una consecuencia de declaración de nulidad del contrato. Uno presenta un RNP falso, uno tendrá una consecuencia distinta, ¿no es cierto? Y así en todos los casos en los que debería analizarse la contratación. Entonces la pregunta sería, ¿y qué pasa si alguien me presenta una cotización que yo me doy cuenta que afecta el principio de moralidad? Yo podría como administración decir, bueno, sí, me he dado cuenta que esa cotización que hace o que va a servir o que quiere servir para la determinación de mi valor referencial tiene un monto o una declaración falsa. Esa declaración falsa afecta el principio de moralidad y por tanto o no debería tomarla en cuenta o debería reducirla para la determinación del valor referencial. Por ejemplo, y podría basarme como administración en el principio de moralidad para corregir o enmendar estos supuestos, o para dejar sin efecto
el pronunciamiento de un agente del mercado que falsea información o que me presenta información distorsionada, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo debo entender que el principio de moralidad regula todo, pues, como señala la misma norma. Entonces, si yo estoy estableciendo las especificaciones técnicas, el valor referencial y las condiciones para la contratación, ¿no es cierto?, debo tomar en consideración todos estos principios que rigen no solamente mi actuación, mi accionar, sino el accionar de los demás agentes del mercado en la determinación objetiva de esa información o de esos datos. La infracción referida a información inexacta se configura ante la presentación de declaraciones no concordantes con la realidad, que constituye una forma de falsedad de la misma a través del quebrantamiento de los principios de moralidad y presunción de veracidad que amparan dicha información, de conformidad con el literal 4, el literal B del artículo 4 de la ley. Y aquí señala, por ejemplo, y el numeral 1.7, artículo 4 del título preliminar de la Ley de Contrataciones del Estado. Es un tema importante porque es el propio OCE el que señala que estos principios o que la regulación de la contratación pública también se rige y se regula por los principios de la ley el procedimiento administrativo general. En el presente caso, la imputación efectuada contra el consorcio se refiere a la presentación como parte de su presentación técnica de un documento que encontraría información inexacta, consistente en una declaración jurada, razón por la cual deberá determinarse si en el caso de materia de autos la información proporcionada por el denunciado en el documento terminado, digamos, es falsa o es correcta. Esas funciones del comité, ustedes ya los conocen, ¿no es cierto? Es decir, un comité que tiene a mano un expediente o una propuesta técnica, analiza la propuesta técnica y encuentra que en la propuesta técnica existe información que pudiera ser falsa, ¿no? Ante eso, el comité debe hacer una investigación, ¿no es cierto? Eso es lo que esencialmente le dice el OCE. Tú no, por una simple presunción, tú no puedes descalificar la propuesta, ¿no es cierto? Porque ante tu presunción de que ese documento es falso, existe el principio de veracidad, ¿no es cierto? Y ese señor está declarando que ese documento es original, es válido, es legítimo, ¿no es cierto? Entonces, bajo ese principio, ahí lo que necesitamos es ponderar cuál de ellos es el que prevalece. Y prevalecerá siempre y cuando exista una mayor certidumbre en la determinación de la calificación del documento. Perfecto, eso está bien. Pero en este caso, aquí había un punto que quería... Ingeniero, ¿cómo está? Bien, aquí hay un punto en el que, gracias a... se me pasó. Ya. Sí, se me pasó. Ya. Bueno, recapitulando. ¿Qué haría el comité especial cuando presume que existe un documento que es esencialmente falso? Yo les cuento, por ejemplo, un caso real. Yo fui miembro de un comité especial alguna vez en un contrato de obra y había que presentar a un ingeniero residente, ¿no? Supervisor residente. Un ingeniero residente, entonces tienen que presentar al ingeniero residente, entonces solamente se presentan dos consorcios, ¿no? El caso el contrato era bastante grande, entonces se necesitaba un ingeniero que tenga casi la experiencia que tiene el ingeniero Silva, no solo en arbitraje, sino también en obras. Entonces era tanta la experiencia que se requería que no había mucho mercado para los postores. Entonces no hubieron más que dos postores y dos consorcios, y los dos consorcios presentan al mismo ingeniero, ¿no? Entonces el mismo ingeniero, vamos a decirle José Antonio Treyes, el ingeniero José Antonio Treyes se presenta, ¿no? Y dice, y presentamos al siguiente ingeniero que cumple con José Antonio Treyes Castillo, ¿no? Ahí está, ingeniero tal, y yo firmo, ¿no? Declaración jurada, así, en el caso de ganar, yo voy a ir a la obra, firma José Antonio Treyes. Entonces, qué bueno, ¿no? Qué bien, perfecto, 20 puntos. Y después va con el otro y reviso y es el mismo. Y el mismo firma, ¿no?
Y eso le debe haber pasado a mucha gente, ¿no? A mí no me pasó solo en ese caso, me pasó en otros casos adicionales, ¿no? En la que esencialmente uno presenta al personal y al otro día lamentablemente siempre les fallece algún familiar o hay un tema de salud inquebrantable, entonces tienen que renunciar y presentan a otro ingeniero, ¿no? Entonces, en este caso, yo puedo decirles, bueno, tengo dos propuestas aquí, estoy haciendo la evaluación, y es obvio que alguien me está mintiendo por lo menos, ¿no? O alguien está, o este ingeniero se pasó de vivo con los dos, ¿no es cierto? O este otro, o uno de ellos, le ha falsificado la firma, ¿no? Que es lo que generalmente ocurre, ¿no? Entonces, ahí ¿qué debo hacer? Bueno, presunción de veracidad, pues no. Sí, pero y la moralidad, y el principio de moralidad. Aquí no hay alguien que estará quebrantando el principio de moralidad. O sea, nos sentaremos, pues, ¿no? Los cuatro, los consorcios, el ingeniero y el representante de la entidad. Alguien aquí en esta mesa nos está engañando. ¿Quién es? ¿No es cierto? Y nosotros lo vemos, sí, Javier. Me hace recordar cuando las legislaciones pedían, por ejemplo, carta compromiso de alquiler de equipo para aquellos que no tenían equipo. Ajá. Y entonces, casi un montón de contratistas agarraban pues, al mismo proveedor y le sacaban la carta de compromiso de alquiler de equipo que funcionaba siempre y cuando ganaba la buena promo. Claro. En este caso no sucede una cosa similar, efectivamente, pues, porque esto entra en vigencia el compromiso entre el contratista y el ingeniero cuando gana la buena promo, solamente si gana la buena promo, si no gana la buena promo, no pasa nada. Ese es un buen punto. Hay una ligera, puede haber una ligera diferencia en el punto en el que cuando yo solicito algunos bienes, solicito y le digo que tendrá al momento de la contratación. Incluso cuando yo hago una declaración jurada, digo, bueno, yo en el momento de la obra voy a tener, no necesariamente lo tengo que tener. Además, yo recuerdo el caso de un contratista que me hizo una consulta y él ganó la buena pro en una obra en Arequipa, una obra inmensa. Él gana la buena pro y apelan. Entonces, ¿por qué apelan? Porque en las bases decía que debían tener camiones y retroexcavadoras de una antigüedad no menor de 10 años. Y el señor había adjuntado su tarjeta de propiedad y tenía 11 años el camión. Era suyo, pero tenía 11 años. Y las bases decían presentar la acreditación menor o una declaración jurada. ¿Y sabes qué ganó el otro? Presentando solo una declaración jurada. Él dijo, sí, si gano, voy a tener un camión. No lo tenía. Y él me decía, el señor no tiene nada, no lo tiene. Pero no afecta al principio de moralidad. Porque él está exactamente. Es igual cuando son formalidades o requisitos que se van a necesitar al momento de la ejecución. O por ejemplo un consorcio. Yo te voy a decir, oiga, usted tiene que ser un consorcio antes de presentarse, ¿no es cierto? Porque esos requisitos también afectarían los principios de economía. Pero en el caso de los ingenieros sí es un tema importante, porque esencialmente, y en muchos contratos yo he visto, o en muchas bases, que señalan que debe ser personal de una de las empresas, Por ejemplo, eso pasa habitualmente. Por ejemplo, en energía y minas ponen ahí una declaración jurada en la que se vaya a quedar en la obra un mínimo de meses, 6 meses. No puede estar en la otra planilla. Exacto. Ahí, por ejemplo, nos afecta pues el principio de moralidad definitivamente. O sea, alguien ahí nos está mintiendo. La pregunta es, ¿cuál es la sanción respecto a eso? ¿Debería existir una sanción? O sea, la lógica nos dice que ahí se está afectando el principio de moralidad y seguramente el principio de veracidad, porque algún documento debería ser el documento falso, ¿no es cierto? Pero esas cosas habitualmente ocurren, que no significa que sean válidas, sino que ahí nos prende la alarma de que se está vulnerando alguno de esos principios. Lo que ocurre esencialmente es que en muchos de los casos, como veíamos anteriormente, estos principios no se aterrizan necesariamente en una norma. Cuando no se aplica una norma en específico, no existe una sanción directa, ¿no es cierto? Pero sí podría haber una sanción indirecta
en supuestos de exclusión de la propuesta, o en este caso, por ejemplo, de la exclusión de la propuesta, porque se presume o se analiza la presencia de un documento falso dentro de la propuesta técnica. Sí, pero en este caso, ¿qué hicieron? No lo consideraron en una de las propuestas. No, ahí, para cerrar el caso, el que ganó, el que perdió, apeló la buena pro diciendo que ese documento era falso. Entonces adjunta, en la apelación, adjunta una carta notarial en la que el ingeniero firma y dice que él ha firmado solamente la propuesta del que perdió. Y así nos fuimos al Tribunal de Contrataciones del Estado. ¿Ya? Entonces el tribunal nos llevó para la sanción administrativa. Y cuando nos lleva la sanción, en este consorcio, uno de los consorciados se lo encuentra al ingeniero en no sé dónde. Y le dice, oye, tú eres un mentiroso, porque aparentemente le vendió la firma, la típica, le vendió la firma. Entonces lo agarraron y inmediatamente le dieron otra notaría. Y firmó en otra notaría, diciendo, también he firmado en la otra. Entonces se armó el lío, porque el OCE dijo, bueno, tú has dicho que has firmado aquí, tú has dicho que has firmado allá, y ese es tu roche, yo no tengo nada que ver. Y el OCE no sancionó a nadie, cuestión que yo discrepo, pero bueno. Pero dijo, aquí hay un tema que hay que llevarlo al Ministerio Público. Entonces el Ministerio Público agarró el caso y dijo fassificación genérica. Entonces hizo los exámenes grafotécnicos y exactamente una de las propuestas, la propuesta de mi cliente tenía dos documentos que el dijo que eran falsos. Entonces nosotros pedimos, bueno, revisa el del otro, y cuando revisa el del otro encuentra uno que también es falso. Y al final el perito, el ingeniero, dijo que no, que ese peritaje estaba mal hecho, porque en realidad todas eran sus firmas. Reconoció, porque en realidad yo lo que creo es que eso es la de San Benito, es decir, o sea, la buena pro se la dieron al segundo. Respecto a los equipos, doctor, yo diría que por un año es posible que los equipos se puedan repotenciar o verfonear, que le llaman, las reparaciones, y lo vuelve nuevamente como nuevo. Lo que pasa es que la tarjeta de propiedad no se puede porque es un año de fabricación, pero lo que vale es la esencia de la potencia. Entonces eso sí lo vuelven a poner como nuevo, porque le cambian todas las piezas y vuelven a hacer del taller. Claro, pero el overhaul no es para turbinas, o sea, o también ¿sí? Sí. Pistones, camisetas, o sea, en otras palabras, tunearlo. Ya, está bien, entendido. A ver, el principio de libre concurrencia y competencia. El principio de libre concurrencia y competencia en los procesos de contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos que tomen, que fomenten la más amplia, objetiva y imparcial participación de los postores. Ahí hay un tema de primera discusión para mí, por lo menos, de repente también para ustedes, la diferencia entre concurrencia y competencia. Pues que en realidad o es redundante, continente contenido, son dos cosas desligadas. Leí un artículo que era muy interesante, pero entonces dice, bueno, existen legislaciones como la peruana en la que concurrencia y competencia se incorporan en un principio, cuando en realidad, no sé, bueno, yo no sé francés, pero una cosa que
Control es competencia en francés. Entonces, como que los peruanos no sabemos que control es competencia. Entonces es como decir competencia y competencia, según ese autor, ¿no? Ahora, nosotros en nuestra técnica jurídica tenemos otra definición de repente. Entonces, tendríamos que, voy a preparar un artículo en el que le diga yo a ese señor, ¿sabe qué? Mira, en realidad nosotros entendemos, para ti será pues lo mismo, para nosotros es absolutamente distinto, pero para eso necesito vuestra ayuda. Ustedes tienen que ayudarme a ver o a definir la diferencia entre concurrencia y competencia. El premio para terminar con este principio es que nos vamos directamente al coffee break. Y para los que llegaron tarde, según el pedido del doctor Retamoso, hoy debo acabar a las 9:30. No me puedo exceder de ese horario. Podríamos hablar de algún caso en el que exista libre concurrencia, pero no exista libre competencia. Para ustedes, por ejemplo. O al revés, ¿no? Digamos, que exista libre competencia, pero no libre concurrencia. Para los casos especializados, supongo que habrá libre concurrencia, pero no libre competencia, ¿no? A ver, ¿cómo así? Los puentes, por ejemplo. Los puentes. Los puentes, sí, pero ahí pueden participar todos los contratistas. Pero restringe, Ya, pero eso es una cuestión de mercado, si se quiere, ¿no? A veces se restringe de tal manera que la convocatoria está dirigida solamente a un postor. Eso es direccionamiento, ya, eso no es restricción, es direccionamiento. Sí, claro, sí, ocurre, ¿no? Que esa ya es una afectación directa a este principio, ¿no es cierto? Claro, es decir, ya es una afectación directa, es decir, porque partimos más bien del punto contrario, que sí existe competencia, pero existe tanta competencia que yo lo que digo es, yo quiero un abogado especialista en contratación pública, y acá hay pues ¿no? Digo, $30,000 para un arbitraje, y todos ustedes están expectantes, digo, pero que tenga barba. Entonces eso es un direccionamiento, ¿no? Claro, ¿no? Muchos nos esperaríamos para dejarnos, algunos no nos sale, pero bueno. Entonces, en ese caso habría competencia, ¿no es cierto? Exacto, habría competencia, pero yo estoy restringiendo esa competencia. En este caso, la pregunta es, bueno, ¿y cuál sería la distinción, digamos, entre concurrencia y competencia, ¿no? Es decir, yo digo, bueno, ahora sí, necesitamos propuestas técnicas y económicas de especialistas en contratación pública, las ponen aquí. Entonces ustedes vienen y yo digo, bueno, ya, el horario de atención va a ser, yo lo voy a determinar por correo electrónico o les voy a mandar, no sé, pues ¿todos tienen BlackBerry? No todos tienen, al BlackBerry le voy a mandar. ¿No? Al chat del BlackBerry le voy a decir en qué horario hay y el horario va a ser esencialmente de 1 a 1:30 para resolver los documentos, ¿no? Por ejemplo, como administración pública, no estoy hablando como administración pública, ¿no? Y para presentarse uno tiene que hacer un pago de, no sé, pues de 100 soles, ¿no? Y tiene que traer su constancia habilitada del Colegio de Abogados de Lima, no del Callao, no de Trujillo, no de Lima, y haber votado por WIC, ¿no? Entonces, yo puedo decir válidamente, señores, usted está restringiendo
concurrencia al proceso, usted está restringiendo a la competencia, o sea, está restringiendo ambas, o en realidad, si yo restringo la competencia, restringo la concurrencia. Como siempre va a haber alguien que cumpla con esos requisitos de haber votado por allí, que tener la cuenta y que se preste para poder ir a 1:30, y van a poder competir entre ellos, ¿no? Pero lo están restringiendo ya de forma tal de que no pueda haber menos, sino de repente 50, igual va a haber competencia de los 50, creo. Es una buena lectura, ¿no? Es una buena lectura. Yo como les digo, encuentro ahí un tema de quiebre entre estas dos definiciones. Yo creo que pueden llegar a complementarse, si se quiere, ¿no? Es decir, lo que abunda no daña, ¿no? ¿En qué momento viene la concurrencia y en qué momento viene la competencia? Exacto, esa es la gran pregunta. O sea, para mí, cuando me pongo en casos de afectación a la competencia, en realidad yo entiendo que hay una afectación también, es una afectación a la concurrencia, ¿no es cierto? Entonces, a menos que alguien me define específicamente la concurrencia como el acto mismo de concurrir, ¿no es cierto? Comprar las bases, exactamente, ¿no es cierto? Es decir, que las bases sean muy costosas, por ejemplo, ¿no es cierto? Exacto, que me pongan un sitio alejado o que me digan, por ejemplo, como antes ocurría, ¿no es cierto? Para ejecutar la obra, el contratista o el postor tiene que ir a la obra, ¿no es cierto?, a la zona de la obra y constatar y hacer una declaración jurada, o ir y hacer una inspección previa, ¿no es cierto? Que podría decir, bueno, esta limitación podría suponer una afectación a la concurrencia del proceso, ¿no? Podría ser uno de los supuestos. En relación a la absolución de las observaciones, el Comité Especial señaló que el monto máximo, 5 veces el valor referencial, y periodo de acreditación establecidos para el citado factor de evaluación no resultarían desproporcionados ni incongruentes considerando los parámetros de la norma. En atención a lo anterior y considerando que si bien puede cuestionarse la legalidad de un factor de evaluación y solicitar su modificación, no puede pretenderse que este quede establecido de determinada forma, ya que ello implicaría sustituirse en las facultades del Comité Especial, ¿no? Esas no son las facultades del OCE, ¿no es cierto? Por tanto, corresponde no acoger la observación. Sin perjuicio de ello, es pertinente indicar que requerir una experiencia en la venta de bienes iguales o similares durante un periodo de 2 años, hasta por un monto máximo acumulado a los 5 veces el valor referencial, podría resultar excesivo, pudiendo restringir innecesariamente la concurrencia de los postores, vulnerando el principio de libre concurrencia y competitividad. Ese es el supuesto en el que podríamos tratar de diferenciar entre concurrencia y competencia, ¿no es cierto? Es decir, podría ser una decisión, caso muy menudo, muy pequeño, ¿no es cierto?, en el que sí, competencia existe, porque yo te voy a decir, oye, pero empresas que tengan estas condiciones existen, sí existen, empresas así en competencia, o sea, tu perfil es amplio, pero cuando tú determinas este factor de evaluación con tales condiciones en las que en un periodo tan corto tienes que tener tanta facturación, en realidad estás afectando la concurrencia de los posibles postores. Podría decir de la misma manera, para mí, desde mi perspectiva, estoy limitando también la competencia, porque finalmente cuando yo presente mi propuesta, ya el nivel de competencia va a estar desequilibrado en condiciones en las que no debería estar desequilibrado, porque según este supuesto, digamos, este factor de tiempo resulta tan reducido que en realidad no es un factor determinante para la satisfacción de la necesidad de la entidad, ¿no?
se aprecia que el horario de atención establecido para la formulación de consultas y observaciones vulnera el principio de libre concurrencia y competencia, toda vez que el horario de atención debe coincidir con el régimen de horas hábiles establecidas para atención del público, el que no puede ser inferior a las 8 horas diarias consecutivas según la normativa, la Ley de Procedimiento Administrativo General. En ese orden de ideas, se concluye que de acuerdo con la jurisprudencia y la doctrina, el principio de la libre concurrencia consiste en la igualdad de oportunidades de acceso a la participación en un proceso de selección contractual y a la oposición y competencia en el mismo, de quienes tengan la real posibilidad de ofrecer lo que demanda la administración en el marco de las prerrogativas de la libertad de empresa reguladas por la Constitución Política destinada a promover y estimular el mercado competitivo. Para terminar este punto, y de repente para un análisis ya interno de cada uno de ustedes, ver que este principio de libre concurrencia y competencia no solamente se refiere a los aspectos del acceso a la participación, sino también a las posibilidades de oposición, como es obvio, cuando uno va a la entidad a señalar que tales o tales condiciones restringen su participación o direccionan un proceso, pero también para analizar la competencia en sí mismo y las reales posibilidades para ofrecer lo que se demanda. Este es un tema de una legislación que no es la peruana, pero que para ustedes en algún momento puede ser cuestionable e importante analizar, porque a veces existen proveedores que van a la entidad y le dicen, no deberías comprar esto, deberías comprar así o asá o asá, cuando en realidad esas condiciones son distintas de las que requiere la entidad, o en todo caso el propio proveedor no puede satisfacer la necesidad de la entidad. Solamente debería ocurrirse cuando existe la real posibilidad de ofrecer lo que la administración demanda. Hacemos un corte, señores.